Industrialización, Luis Siles. Aquí le damos la bienvenida a Los Hechos Cuentan. Viceministro, buenos días. Muy buenos días, es para mí un gusto estar en Bolivia TV para informar sobre el proceso de industrialización. Creo que buenas noticias dar al país, para nuestra querida La Paz también, informar qué plantas ya han sido inauguradas, cuáles vienen, informar un poco de lo que se está haciendo a nivel en esta nueva era de la industrialización. Justamente, viceministro, de eso queríamos hablar. Ya, ¿cuáles son las plantas que ya tenemos en funcionamiento en nuestro país y que por ende ha generado también empleos directos e indirectos? ¿Cuáles son estas plantas y cuáles son obviamente las proyecciones que se tienen? Bueno, en realidad lo que tenemos que dejar bien en claro es que, primero, el modelo económico, social, comunitario, productivo está más vigente que nunca, ¿no? Dentro de este modelo hay una arista que es la política de industrialización y este nuevo proceso de industrialización. Dentro de esta política de industrialización con sustitución de importaciones, el presidente Luis está implementando más de 150 industrias y en 3 áreas importantes para generar una economía de base ancha. Hidrocarburos, aquí tenemos claramente plantas como NPK, que se ha puesto con la planta de hidrocarburos. Vamos a seguir explorando plantas para encontrar mayor cantidad de gas, etc. Minería, aquí están las refinerías de zinc en Potosí, en Oruro, el Mutún. Y también el nuevo rubro que ahora es muy importante es el de manufacturas. Entonces, el modelo del presidente Luis implica ya no invertir solamente en una área, que era hidrocarburos, que habíamos invertido tanto, que era la época de la nacionalización. Ahora estamos pasando, o ya hemos pasado, de la nacionalización a la industrialización. Entonces, ya no vamos a invertir solo en hidrocarburos, vamos a seguir invirtiendo, sí, pero además vamos a invertir en minería y vamos a invertir en manufactura. En manufactura, el presidente está implementando grandes industrias estratégicas, 63 industrias, con una inversión superior a los 11.000 millones de bolivianos. Pero cuando hablamos de estas 150 industrias, estamos hablando de más de 29.000 millones de bolivianos, inversiones grandes. Y esperamos generar por lo menos 32.000 empleos entre empleos directos e indirectos. No es poco, no es poco. Y estamos siendo en realidad muy cautos a la hora de hablar de empleos directos y empleos indirectos, ¿no? Entonces, recordemos que cuando hablamos del modelo económico, social, comunitario, productivo, estas más de 150 industrias, primero no se trata de que son competencia del aparato privado. Todo lo contrario. Articulan con el aparato privado de forma horizontal y de forma vertical. Todas estas 150 industrias, ¿a quién le van a comprar, en el caso de las manufactureras, por ejemplo, la materia prima? A productores primarios. Ya tienen un mercado seguro ganado. Y la industria necesita constantemente materia prima todos los días. Pero además, ¿de dónde vamos a comprar los insumos? ¿De quién va a darnos los uniformes? ¿Quién va a darnos el servicio de mantenimiento? ¿Quién nos va a dar la alimentación? ¿Quiénes van a transportar la materia prima? ¿Quiénes van a transportar el producto terminado? Entonces, se está poniendo estas más de 150 industrias para desarrollar la economía de todos los bolivianos, ¿no? Entonces, es súper importante el impacto, la inversión es súper grande. Y esta arista de política de industrialización está perfectamente concuasada con el modelo, porque además el presidente está poniendo estas más de 150 industrias, pero además está generando mercados. Aquí tenemos el Consume lo Nuestro, por ejemplo, que es una aplicación para los servidores públicos que ya ha superado grandes cantidades de dinero. Estamos hablando de más de 50 millones de bolivianos que ya se ha superado esa cantidad, buena plata. También estamos hablando de la reglamentación de las compras estatales, que son 900 millones de bolivianos. Entonces, es mucha plata. Perdón, en el caso del Consume son 500 millones de bolivianos. Entonces, ya se ha superado esa brecha de los 500 millones de bolivianos, que es recurso que va directamente de las arcas del Estado hacia el aparato privado. No estamos hablando de 1 millón, 2 millones, 500 millones. Entonces, industrias, más de 150 industrias, para generar más de 32.000 empleos directos e indirectos. Mercado, Consume lo Nuestro, reglamentación de las compras estatales, pero además hay medidas específicas financieras, como por ejemplo el crédito Sí Bolivia. ¿Cuándo se ha dado un crédito por 0,5% de interés anual?
Es prácticamente un préstamo entre familiares. Si sacamos un ejemplo, $10.000, 70.000 bolivianos, el interés anual es de 350 bolivianos por año. O sea, es realmente un incentivo fuerte. Y esto es solamente para el aparato productivo, comunitario o cooperativo. Entonces, industrias, mercado y además financiamiento. Pero además hay otras medidas específicas como por ejemplo la exención impositiva del pago IVA para la importación de maquinaria y equipo para industria, para la parte agropecuaria, para construcción y minería. Según datos del Ministerio de Economía, son más de $2.000 millones que ya se han importado en maquinaria y equipo. Nosotros como Estado no estamos cobrando ese impuesto, pero el beneficiario son los industriales. Entonces, el modelo económico, social, comunitario, productivo funciona. Ahora, la industrialización, estas 150 industrias no son piedritas pequeñitas, son piedras gigantes, donde ya hemos inaugurado, por ejemplo, los silos de Biacha, con una capacidad instalada estática de 41.000 toneladas métricas. Es el silo con las mayores capacidades de almacenamiento. Estática, ¿no? Porque cuando hablamos de una capacidad dinámica, esto puede rotar 2 veces, 3 veces, de acuerdo a cómo se vaya vendiendo, ¿no? Había algunos opinadores que señalaban que era absurdo poner silos de trigo en el departamento de La Paz. Bueno, La Paz, el departamento de La Paz es el mayor consumidor de harina de trigo. Los bolivianos consumimos 64 kilogramos por persona al año. Y de esos 64, el 80% tiene que ver con pan. Comemos mucho pan. Y el departamento que más consume es el departamento de La Paz, las ciudades de La Paz y el Alto, ¿no? Por eso, los privados hace más de 30 años tienen los silos, aquí están los silos de silo andino, etcétera, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es el Estado ha puesto este silo en Biacha. Pero el presidente siempre va más allá. No hemos puesto solamente silos para almacenar trigo, para desarrollar la economía de los paceños, sino además hemos puesto una planta transformadora de fideos. Va a haber fideos con trigo boliviano en las plantas de MAPA de Biacha. Pero además vamos a seguir poniendo piedras fundamentales, como anteayer hemos puesto piedra fundamental en Huarina con el presidente para poner una planta de agroinsumos. Y ayer el presidente ha inaugurado las nuevas oficinas y 30 laboratorios. No 1, no 2, 30 laboratorios de IFMETRO. Entonces, el presidente está implementando, no son promesas, no son voy a poner X planta, no, está poniendo plantas. Esos 30 laboratorios que ha puesto IFMETRO son laboratorios que sirven para el control de calidad de los productos. Recordemos que IFMETRO es la entidad científica boliviana que nos representa a los bolivianos hacia afuera, porque es la que preserva todos los patrones de calidad. Patrones tan simples e importantes como el tiempo. IFMETRO es el que es la única entidad que puede dar la hora oficial. Y uno dice, ¿y para qué es importante la hora? Para transacciones financieras, para otro tipo de transacciones, súper importante. Pero además vela por el peso, el volumen. Y además tiene laboratorios de agua, de control de productos, se controla qué cantidad de plomo tienen los juguetes. Son 30 laboratorios para los bolivianos y vamos a seguir implementando el objetivo de llegar a 40 laboratorios. Y ojo que IFMETRO tiene certificación a nivel Iberoamérica. Pero ahora que somos parte del Mercosur, ya hemos convocado al INMETRO, que es nuestro par con Brasil, y ya han venido esta semana a hacer algunas inspecciones a los laboratorios. Vamos a tener la certificación de los 30 laboratorios para que nuestros exportadores, nuestras empresas públicas y privadas puedan exportar, ¿no? Pero, retornando al tema de las plantas, donde está el INMETRO importante porque es la entidad que ejerce el control a estas plantas que estamos poniendo, el presidente está poniendo estas plantas manufactureras en 3 áreas súper importantes. Un área que tiene que ver con desarrollar el potencial de cada región. Un ejemplo, ¿no? Vamos a inaugurar la planta muy pronto de papa en La Paz, para los paceños. Entonces, ¿por qué? Porque La Paz tiene virtudes en producción de papa. Entonces, tenemos que desarrollar, pero además tenemos que pensar en lo que es soberanía alimentaria.
Y además, la tercera arista, tenemos que generar insumos para las industrias. Entonces, cuando estamos hablando de industrialización, tenemos que hablar de tres aristas a nivel plantas. Una es desarrollar las economías locales, como esta planta de papa, o por ejemplo, vamos a poner una planta en Puerto Rico, en Pando, de frutos amazónicos. Entonces, ponemos nosotros industrias donde al privado no le interese o no es un interés del Estado. Nosotros vamos a poner ahí una planta, está ya en construcción una planta en Puerto Rico, pero estamos llevando gas, estamos llevando energía trifásica, estamos llevando agua. Cada vez que se coloca una industria en una comunidad, se genera desarrollo y economía. Se llevan servicios básicos ya no solo a nivel doméstico, sino a nivel industrial. Entonces, la primera arista tiene que ver con desarrollar las economías de las regiones. La segunda arista tiene que ver con la soberanía alimentaria. Por eso estamos construyendo muchos silos. Es importante. Hay reportes de las Naciones Unidas que vamos a tener problemas alimentarios en los siguientes años. Entonces, como país necesitamos estar preparados. Necesitamos tener silos en todo el país. El presidente hace unos 3 meses más o menos ha inaugurado el silo en Yacuiba. Por Dios, nunca había un silo privado pequeñito y súper antiguo. Ahora hay un silo en Yacuiba para desarrollar la economía de todo el sur, para que los productores de maíz tengan dónde vender. Ya no van a tener que ir hasta Santa Cruz. Ahora van a Yacuiba. Y los productores pecuarios ya no van a tener que ir hasta Santa Cruz a comprar el maíz para sus pollos, para los cerdos, sino van hasta Yacuiba. Estamos generando economía, dinamización. Entonces, primera arista, desarrollar las economías locales. Segunda arista, soberanía alimentaria. Y la tercera, que es tal vez la más importante, industrias de insumos. No se puede pensar en industrialización si no hay insumos para la misma industria. Y aquí viene el tema de química básica. Aquí vienen las plantas de agroinsumos. Aquí viene el fortalecimiento de Envibol y otras plantas. En el mundo industrial, cuando se verifica o se ve qué tan desarrollado es un país a nivel industria, la primera pregunta que se realiza es ¿cuántas plantas de química básica tienes? ¿Cuántas plantas de ácido sulfúrico tienes? Y la respuesta te dice qué tan desarrollado es el país a nivel industrial. Nosotros tenemos una planta en eucaliptos pequeñita que es de los militares y no tenemos más. Entonces ahora el presidente, desde que ha entrado, está poniendo plantas de química básica, de ácido sulfúrico, de carbonato de sodio, de bicarbonato de sodio, de hidróxidos, porque esos ácidos, esas bases, esos hidróxidos son necesarios para transformar materias primas en otros productos. Entonces, solamente a partir de química básica se puede pensar en industrialización. Pero además, otro ejemplo, en agroinsumos. El 89-90% de los fertilizantes que ingresan al país son importados. ¿Cómo no se ha pensado antes en poner plantas de agroinsumos para mejorar la calidad de la tierra? Y el presidente no está poniendo una planta, está poniendo 10 plantas de agroinsumos en todo el país de acuerdo al piso ecológico. Es esa planta la que ha puesto la piedra fundamental el presidente en Huarina para desarrollar la economía del altiplano de La Paz. Entonces, ahora lo que se está haciendo es realmente industrializar el país y el presidente Lucho, con el Gilata David, no están pues necesariamente descubriendo la pólvora. Todos los países con economías desarrolladas han industrializado sus países. La diferencia es que nosotros tenemos la materia prima. Entonces hay que industrializarla, ¿no? Y bueno, hablar de La Paz también, darles muy buenas noticias. En el caso de La Paz, vamos a invertir en total en 15 industrias. Vamos a invertir 1.268 millones de bolivianos, 1.261 millones de bolivianos. Y este año pretendemos inaugurar a nivel nacional por lo menos unas 25 industrias por un monto superior a los 2.600 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, buenas noticias para La Paz, buenas noticias para Bolivia en el ámbito de industrialización. Bien, viceministro, es importante hablar de industrialización. Yo recuerdo que en los gobiernos neoliberales se priorizaba la privatización, ¿no? Es como un elemento central. O quienes todavía piensan en el modelo neoliberal sustentan que el Estado es un mal administrador.
Por tanto, le dan prioridad, como está pasando en la Argentina, a la empresa privada o empiezan a privatizar todo lo que es Estado. Viceministro, ¿cuántas plantas están construidas ya de las 150? Porque eso es muy importante saber, y si hasta el 2025 vamos a alcanzar las 150, estamos a un poquito más de un año, Sí. y para La Paz, de todas esas 150, ¿cuántas van a estar construidas en La Paz? Excelente pregunta. A ver, siempre hay opinadores que señalan que somos malos administradores, ¿no? Bueno, dar la noticia que puede ser comprobada por los reportes que hay en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que nuestras empresas desde el año 2021 han empezado a dar entre 50 y 30 millones de bolivianos al bono Juancito Pinto, precisamente en el ámbito del modelo económico, social, comunitario, privativo. El excedente, la utilidad, sirve para bonos. Entonces, plantas como industrias como EMAPA, como EVA, o las plantas del CDM, CEBOL, Envibol, han dado recursos para el bono Juancito Pinto. Otro indicador importante, como nunca el presidente Luis ha conseguido que empresas estatales exporten. Y aquí no estamos hablando de YPFB, sino estamos hablando, por ejemplo, de Cartón Bol, que está exportando cajas a Chile desde el 2021. Estamos hablando de Papel Bol, que está exportando papel craft a Perú. Estamos hablando de Cenavex, que está, el Servicio Nacional Textil, que está exportando polos y poleras a la Argentina. Estamos hablando de MAPA, que recientemente ha hecho posible una exportación de arroz. Entonces, ¿por qué hago referencia en ese indicador? Porque primero, para poder exportar, nosotros tenemos que cumplir con estándares internacionales. No nos van a comprar nuestros productos porque seamos nosotros o porque seamos gobierno. Tenemos que cumplir normas de calidad. Y segundo, uno de los parámetros de los compradores es que nuestras empresas tengan liquidez para producir lo que ellos están pidiendo. Es decir, nadie va a comprar productos de una empresa que está en quiebra o que está cerrándose. Entonces, todas las compras, todas las ventas que están realizando más bien las empresas estatales es porque tienen liquidez, porque tienen utilidades operativas. Entonces, eso, dejar claro, ninguna de las empresas estatales ha solicitado recursos para aguinaldos o para más capital de operación. No, más bien les estamos dando mucha más pega. EMAPA tiene plantas piscícolas, 3 nuevas plantas, tiene planta de papa, tiene nuevos silos, es decir, las empresas siguen creciendo y varias de ellas están invirtiendo de sus utilidades. Por ejemplo, EVA tiene una planta en Caranavi de procesamiento de frutas y está invirtiendo 5 millones de bolivianos de sus utilidades para crecer su planta. IFMetro, son casi 42 millones con estos 30 laboratorios que el presidente ha inaugurado, son recursos propios. Es decir, no es recurso, no son préstamos, son recursos propios. Entonces, estos son algunos indicadores que demuestran la fortaleza de nuestras empresas, ¿no? Y bueno, esto es uno. Además, hay que entender bien el modelo, para esto hay que dejarles bien en claro a estos opinadores. Nosotros no somos competencia del aparato privado, nos articulamos con el aparato privado. Hay gente que habla del modelo cruceño, por ejemplo. Solo el modelo cruceño, eso es falso. EMAPA está hace más de 16 años en Santa Cruz. Y antes no tenía silos, no tenía peladoras. ¿Qué es lo que hacía? Alquilaba silos, alquilaba peladoras y viene hace 16 años dando fertilizante a crédito sin interés a los productores primarios. Viene dando combustible, viene dando capacitación y asistencia técnica. Son miles de millones de bolivianos que vienen invirtiendo en MAPA en Santa Cruz. ¿A quién le está dando eso? ¿A otro estado? ¿A servidores públicos? No, a privados, a productores primarios privados. ¿A quién viene alquilando hace muchos años los silos, etcétera? A privados. Ahora, claro, desde ya que ha entrado el presidente, empezamos a poner silos propios, precisamente para reducir costos. EMAPA ya no está tan solo en la producción primaria, sino ahora es más industrial. Pero no somos competencia. Nuestra empresa EVA, desde que era Lácteos Bol, ha firmado asociaciones accidentales con todas las empresas privadas para los desayunos escolares. Entonces, de ninguna forma nosotros estamos en contra de la economía privada o comunitaria, cooperativa, todo lo contrario.
estamos para articularnos y para desarrollar la economía de todos los bolivianos, ¿no? En el caso de La Paz, vamos a entregar 15 industrias. Estas 15 industrias implican los 1.281 millones de bolivianos. En el caso de Bolivia, vamos a entregar 25 industrias. Estas industrias implican 2.620 millones de bolivianos. Eso es lo que se entregaría esta gestión. Entonces son buenas noticias para todos los paceños, para todos los bolivianos. Una primicia, la planta de papa, muy pronto, muy pronto va a ser entregada. Una planta de papa en el Alto, donde vamos a industrializar la papa de nuestras 20 provincias, donde vamos a producir papa prefrita, vamos a producir hojuelas de papa, vamos a producir puré de papa, pero también vamos a producir insumos para otras industrias, como por ejemplo almidón. El almidón es un espesante, un acidulante para otras industrias. Entonces, esta buena noticia para La Paz, se viene en unos días la planta industrializadora de papa. Viceministro, muchas gracias por su presencia. Antes de despedirlo, por favor, justamente hacer ese énfasis tanto como en la industria o esta planta industrializadora de papa y el tema de Inmetro que señalaba antes, que haría una precisión. Señalaba que se han entregado 30 laboratorios, pero que se podrían ampliar incluso a 40. Así es. ¿De qué depende esto y en qué plazo de tiempo podría ser? Y obviamente la certificación internacional, que también podría tener un cierto impacto en el trabajo que se va a hacer ahí. Bueno, voy a empezar por Inmetro. Inmetro, como les decía, tiene en funcionamiento y operaciones más o menos unos 15 laboratorios hoy, porque antes estaba aquí en la Camachi Bueno y ahora se ha trasladado a Chocalla y ahí ya ha puesto 30 laboratorios. Está en proceso de certificación de estos 30 laboratorios, completar con estos 30 laboratorios, pero esperamos llegar hasta el bicentenario con 10 laboratorios más y tener 40 laboratorios certificados. Pero ¿qué hace el Inmetro? Nuevamente, el Inmetro controla la calidad de determinados productos, de juguetes, de alimentos, de agua, y tiene una labor fundamental. Cuando hablamos de metrología legal, estamos viendo que se garantice que la medición de un privado o de un público sea la correcta para otros laboratorios o para los consumidores. ¿A qué me voy? Inmetro es quien garantiza que las balanzas de los mercados están con las características, están estandarizadas, que cumplen con la normativa. Que el peso que se está señalando es el correcto. Pero no solamente ve balanzas, ve luces LED, ve agua, ve cuando vayan a cargar gasolina, van a ver un sello ahí de Inmetro, porque ellos verifican los caudalímetros para ver que realmente el volumen que dice el marcador es el que se le está entregando al usuario. Pero además tiene una tarea fundamental con los laboratorios a nivel Bolivia. Acredita a los laboratorios. Es decir, si uno quiere poner un laboratorio de análisis de agua o un análisis de parámetros estequiométricos para cualquier producto alimenticio, primero tiene que tener una acreditación del Inmetro. O sea, sus instalaciones, sus equipos y su personal tienen que cumplir con estándares de calidad, de normativa boliviana y normativa internacional para poder operar. Ese autorizador para los laboratorios es el Inmetro. Entonces, es una entidad súper importante que lo que hace es garantizar que lo que consumimos, que los servicios que se dan a la población cumplen con la normativa de calidad. Es nuestra entidad científica y nuestra entidad responsable de calidad dentro del país y hacia afuera. Y trabaja claramente también con otras instituciones como por ejemplo el IPNORCA, que es privado, se interrelacionan, pero el rector del tema de calidad es el Inmetro, ¿no? Y obviamente, como les decía, tenemos certificaciones a nivel Iberoamérica y otras certificaciones más porque hacemos comparaciones con laboratorios del extranjero. ¿Y esto para qué sirve? Ahorita les he hablado solo del mercado interno, pero para los exportadores también. Es decir, es nuestra entidad que permite dar certificaciones para que nuestros exportadores puedan sacar nuestros productos. ¿Cómo? Haciendo
comparaciones técnicas con otros INMETROS de otros países. Cuando nuestro INMETRO tiene el reconocimiento de otros países, significa que nuestros productos han sido valorados y pueden ser exportados. Entonces, es una tarea súper importante. El presidente siempre ha señalado que es necesario tener laboratorios de control de calidad para que controlen a las industrias públicas o privadas, ¿no? Entonces, súper importante. En el caso de la planta de papa, estamos hablando de una inversión superior a los 162 millones de bolivianos, ¿no? Y ya la planta está precisamente, debe estar al 99,9% en este momento, es decir, está lista para ser entregada. Creemos que vamos a llegar a más o menos 80.000 productores de papa, ¿no? Tenemos que dejar de importar la papa que llega desde el Perú. Y ojo, tenemos que mejorar la producción primaria a todo nivel, ¿no? Porque estas más de 150 industrias que está poniendo el presidente Luis requieren de materias primas. Hoy en día, cada uno de los estudios o cada una de las plantas que se pone tiene un estudio de preinversión que señaliza que cada planta tiene que estar en un lugar determinado, pero técnicamente. Aquí no hay una planta que se pone por una presión política o por cosas políticas, sino cada una tiene un estudio técnico realizado por profesionales bolivianos o profesionales extranjeros que buscan el desarrollo de cada región y garantizan que cada una de las plantas sea rentable. Entonces, esto en el caso de la papa, vamos a tener una capacidad de 3.360 toneladas de acopio de materia prima. Entonces, es importante que los productores de papa de La Paz puedan estar listos para entregarnos ya nomás. Como les decía, a través de BTV damos esta primicia de que en muy poco tiempo... ¿Será este mes? No, en estos días. En estos días. En estos días, es decir, muy pronto, no sé, mañana, pasado, en estos días va a estar, estoy dando una primicia con ustedes, el presidente va a estar inaugurando esta industria. Otra vez, no son piedritas, sino estamos hablando de industrias gigantes, de miles de millones de bolivianos, para todos. Bien, viceministro Luis Siles, siempre hablar de industrialización es apasionante por todo lo que representa para el país y nuestra fortaleza productiva, que tiene que ver con insumos, que tiene que ver con lo que usted decía, darle la soberanía alimentaria al país y producir en diferentes áreas. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias por su tiempo y por haberme escuchado. Bien, y la planta de papa, atención, se inaugura en estos días nomás, en esta semana. Aniversario de la paz también, 215 años del grito libertario, y ahí vamos a tener una planta que está emplazada en la ciudad de El Alto. Vamos a una pausa y enseguida hablamos de comercio exterior. Nos visita el director del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dicen las estadísticas en torno